Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes, ya no desde mi casa ni de mi centro de trabajo, sino de la planta televisora CDN, Canal 37. Y en la noche de hoy tengo la muy grata y honrosa compañía de tres jóvenes abogados. A mi izquierda, Juan Miguel Castillo Roldán, Cirilo Guzmán y Francisco Ortiz, y vamos a hablar de un tema que está sobre el tapete, sobre el cual se ha estado discutiendo durante los últimos 2 años, la creación o la designación de un nuevo defensor del pueblo de la República Dominicana, la Defensoría del Pueblo, y el reto a la institucionalidad democrática dominicana que implica la elección por parte del Congreso de la República de ese representante tan importante. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué es tan importante el defensor del pueblo si la gente tiene tan poca información sobre eso y no tiene una idea de lo que representa un funcionario de ese nivel? ¿Cuál es la función y qué reto representa la elección de ese funcionario para la institucionalidad democrática debido a los conciliábulos entre los partidos políticos en el Congreso, repartiéndose posiciones como todo el mundo sabe? Sí, fíjese, don Miguel, el Defensor del Pueblo es un órgano de índole constitucional, autónomo, independiente y extrapoder, que tiene dos funciones, claro, resumiéndolas y agrupándolas. Por un lado, una función administrativa, que es la vigilancia y supervisión de la actividad de la administración pública, que fue la definición que le dio originalmente la ley 1901, pero luego con la Constitución del año 2010, la reforma, se expandió el rango de acción, incluyendo todos los órganos del Estado. Ahora, dicho eso, la otra cara de la moneda tiene que ver con la defensa de derechos fundamentales, los derechos que están concebidos, los derechos humanos que han sido constitucionalizados en la Carta Magna, entre el artículo 37 y el 69, tiene una labor de defensa de esos derechos, tanto frente a órganos del Estado como frente a particulares, de conformidad con la redacción textual de la Constitución Dominicana, y frente a entidades prestadoras de servicios públicos, sin importar que esas entidades sean públicas o privadas. ¿Cuál es la importancia del Defensor del Pueblo? Que dentro de su accionar tiene la posibilidad de ejercer una vigilancia con unas facultades previstas textualmente en la ley que lo regula, como el requerimiento de buen funcionamiento, la amonestación de funcionarios, la denuncia de funcionarios incluso por falta de colaboración en base al Código Penal, que también está prevista. Por eso tiene una característica incluso cuasi jurisdiccional, que el Defensor del Pueblo no tiene tanto poder coercitivo o de coacción, pero puede canalizar por ante los órganos competentes para que ejerza su acción, como el Ministerio Público o como una acción de amparo. Precisamente el caso, el detalle, ¿no? Como se dice, porque conociendo la estructura y cómo funciona el sector público en la República Dominicana, es poco probable que ante una violación muy grave de los derechos de un ciudadano, un defensor del pueblo pueda realmente sostener esos derechos, porque no tiene ningún tipo de función coercitiva. Por eso la orientación es tan importante, la facultad de orientación del ciudadano que hace el Defensor del Pueblo es una herramienta singular e importantísima el día a día. Ningún funcionario público se detiene a aplicarle a un ciudadano en ninguna entidad. Usted puede hacer este procedimiento, o sea, son la posibilidad de poder hacer esto en tal plazo. Nadie tiene tiempo. Pero no es el Defensor te dice, usted puede hacer tal actuación y no son las consecuencias. No es una figura más típica de gobiernos, por ejemplo, nórdicos, en países nórdicos, donde hay un concepto de la libertad y de la democracia totalmente diferente a como nosotros lo practicamos. Yo tengo mis dudas con relación a Ya se ha expandido demasiado, Ya el Defensor del Pueblo es una figura que está concebida prácticamente en todos los regímenes jurídicos del continente, en toda Europa continental, o sea que ya está muy arraigado en los sistemas jurídicos de muchísimos países y ya no podemos decir que es una figura propia solamente de determinados países, sino que ya es una parte esencial de hace décadas de muchísimos ordenamientos jurídicos. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Pero fíjese, eso mismo que usted menciona, al ser una figura que viene de países nórdicos, pero como dice Juan Miguel, ya expandida, bien elaborada, el riesgo que tenemos, y lo tenemos como un reto, es que el Defensor del Pueblo no puede ser una figura que emerja de un partido político, porque entonces se tienen algunos agradecimientos, algunas situaciones. Entonces, el Defensor del Pueblo está para llamar la atención, para, si tiene que someter, si tiene que ejercer un recurso, entonces, si lo haría en contra del gobierno, ¿cómo lo haría quien lo nombró? Me explico. Lo nombra el Congreso, no el gobierno.
vamos a decir, el primer poder del Estado, el Congreso. Pero ¿qué sucede? Que el Congreso sigue una línea partidaria. Entonces, si ponemos fíjese que ahora se ha armado un debate con 3 posibles, 2 que vienen de un partido y uno, que es Pablo Ulloa, que no tiene ningún partidarismo político y fue quien sacó la nota más elevada. Entonces, si es una persona que tiene agradecimientos y afecto, entonces no estamos en nada, estamos nombrando una figura para nada, porque no haría nada. Don Miguel, es todo lo contrario. En un país como en este, donde se violan los derechos fundamentales, es que es realmente necesaria la figura del defensor del pueblo. Digo, eso lo entendemos, pero yo que quiero decir, ¿tendrá suficiente fuerza frente a otros poderes para la imponer tiene. su decisión? Oiga, ¿por qué la tiene? Porque tiene la facultad para amonestar a funcionarios y tiene la facultad de hacer público esas amonestaciones, tiene la facultad de llevar a los medios de comunicación cualquier actuación de un funcionario público que violente los derechos fundamentales, y a ningún funcionario de la administración pública le va a gustar que el defensor del pueblo le haga una amonestación pública. Es decir, que aunque no tiene un poder coercitivo, es decir, de someter a la justicia, aunque sí hay casos en los que puede someter a la justicia cuando esa violación a los derechos fundamentales implica la violación a una norma penal, a una ley penal, incluso puede apoderar al Procurador General de la República, y también en casos de aquellos funcionarios que su destitución debe hacerse a través del Congreso, también puede actuar. Y lo más importante que yo veo en la figura del defensor del pueblo en este momento es el hecho de que a partir de la Constitución del año 2010, donde según el artículo 7 se declara a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derechos, y que el artículo 8 de la Constitución establece que la función esencial del Estado es la garantía de los derechos fundamentales, hoy se hace más importante que nunca esa figura, porque todavía en el 2021, en los órganos del Estado, los poderes del Estado en sentido general, no solamente los órganos que conforman el Poder Ejecutivo, los 3 poderes del Estado siguen actuando como si la Constitución del año 2010 no existiera. Entonces, los 3 poderes del Estado deben comprender que la función esencial del Estado es la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos. Y si ellos por sí solos no asimilan ese mandato que le da la Constitución, el defensor del pueblo puede ayudar de varias maneras. Lo primero que tiene que hacer el defensor del pueblo es educar a los ciudadanos para que estén conscientes de sus derechos. 1. Segundo, trabajar en coordinación con esos poderes del Estado para que asimilen el mandato que le da la Constitución. Y tercero, si no lo hacen, entonces actuar en base a esas prerrogativas que le da la ley. Bien, en principio se inscribieron para optar por la posición alrededor de 90 personas, pero hubo una preselección y luego finalizaron 3 hombres públicos, ¿no? 2 que pertenecen, como citó el señor Guzmán, a 2 partidos políticos, y uno que es un ciudadano de una reputada ciudadanía que fue el más valorado. Y muy calificado y muy que sacó calificado. la calificación Además, más alta. con amplia experiencia en la administración pública, Sí. porque fue letrado del Tribunal Constitucional y trabajó en la construcción de la estructura interna del Tribunal Constitucional. Y es el único, don Miguel, que le da al pueblo ahora mismo, y lo hace por internet. Una garantía de imparcialidad. Una garantía porque él te muestra cuál es su plan de trabajo. Tú lo puedes ver, entrar a su página de internet y verla. Ahora, lo que teme mucha gente es que a pesar de que no debería haber discusión alguna con relación a quién debe ser el defensor del pueblo, porque todos pasaron por un tamiz y él resultó el más calificado, Sí. tuvo la más alta, eso debió haber sido o debe haber ser suficiente para su elección. Pero existe el temor de que un conciliábulo político se decida por los otros 2 candidatos, el diputado Henry Merán de la Fuerza del Pueblo y el señor Fidel Santana, que hasta hace poco era presidente de un partido de izquierda. ¿Qué pasaría en el caso hipotético de que el Congreso decidiera por uno de esas 2 personas? ¿Cómo quedaría la institucionalidad democrática del país? En grave peligro. Si usted decide nombrar o asignar como defensor del pueblo una persona con clarísimos vínculos con un determinado partido político, como dice mi compañero, tú comprometes gravemente la imparcialidad y la objetividad
en el ejercicio de aquellas facultades que establece la norma que debe ejercer contra nada más y nada menos que funcionarios de la administración pública y de todos los órganos del Estado. Significa que si existe algún tipo de lazo de amistad, algún lazo cercano, no se van a ejercer esas facultades o competencias con la severidad y la importancia que tendrían normalmente. Un defensor del pueblo tiene que deberse exclusivamente a la ley y a la Constitución, y su prioridad es la defensa de los derechos humanos de todos los dominicanos. Dicho eso, el defensor del pueblo no debe mirar partidos políticos. Ahora, hay parte de la doctrina que cuando se estudia la figura del defensor del pueblo, dice, bueno, no podemos nunca esperar un enfrentamiento claro, directo, una franca confrontación entre el poder político y el defensor del pueblo, y eso es irreal, porque al final del día el poder político es que designa al defensor del pueblo. Yo no me inscribo en esa línea de pensamiento porque si nos dejamos llevar de aquellas fallas de estos sistemas democráticos partidarios, entonces nunca vamos a resolver los problemas. El defensor del pueblo tiene una carga de trabajo monumental. Yo tuve 6 años en la Defensoría del Pueblo, 6 años, 1.200 casos que entraban al año e iban desde la actuación por medio de facultades que establecía la norma, como el requerimiento de buen funcionamiento, fulano, ministro, director general de esta entidad pública, corrija esto, en materia de función pública, en materia de servicio público, en materia de acto administrativo, de todo. Pero la otra parte de orientación, que el compañero lo dijo, es vital. Tenemos que crear ciudadanos más empoderados que comprendan sus derechos y cómo reclamarlo al Con Estado. la experiencia que tiene de cómo funciona la Defensoría del Pueblo, no optó por esa posición. Precisamente por los vínculos políticos que se requiere para esa posición. Yo preferí no optar por la candidatura. Hay personas muy preparadas que han sometido su candidatura, lo respeto, pero yo no tengo ningún tipo de lazo político, político partidario. No lo tengo, no pretendo tenerlo y sé que eso compromete mi capacidad de llegar a este tipo de posición, lamentablemente. Pero yo creo que hay esperanza. Hay esperanza porque hemos visto ya 2 procesos, uno detrás de otro. El primero, la elección de una Junta Central Electoral, vamos a decirlo así, independiente. El segundo, la elección de una Cámara de Cuentas capacitada y que hasta ahora no se le ha conocido ningún rasgo político. Entonces, el tercero, que sería el tercer strike del gobierno, por así decirlo. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. El tercero sería la elección del defensor del pueblo. Ahora, lo de independiente. Es que eso es una palabra muy difícil en Ahora, este país. Sí, ahora, yo digo, cuando yo hablo del tema de la institucionalidad, ¿cómo quedaría la institucionalidad democrática dominicana? No me refiero solamente al hecho de que se pudiese escoger a alguien de un partido político, con vínculos muy estrechos en un partido político, sino dónde quedaría todo el proceso, porque haría innecesario o hizo innecesario todo ese proceso de evaluación de tantas personas que, confiando en la institucionalidad democrática, presentaron su candidatura y se sometieron a un experticio, ¿no? Entonces, ¿para qué hay necesidad de hacer de esa evaluación si al final el más evaluado tiene que esperar que los 3 partidos políticos con representación congresional decidan cuál de ellos 3 va a ser el defensor del pueblo? Pero ¿no? hay alguien que espera y está viendo, que es el pueblo. Y el pueblo está esperando institucionalidad en todo momento. Yo creo que se corre un gran riesgo. Yo no soy de los que piensa que por el hecho de ser político no se puede ser serio o que no se puede hacer un buen trabajo. Yo pienso que dentro de los partidos políticos hay gente con mucha ética, con la suficiente rectitud para tomar las decisiones que hay que tomar. Pero ¿qué resulta? Hay posiciones que necesitan un grado de legitimación popular más que otros, y el del defensor del pueblo es justamente una de esas posiciones. No, y además, la ley establece un perfil, ¿no? Exactamente, pero además de eso, ahí no es solo el hecho de que se sea serio, sino que el pueblo te presuma como tal. No es solo el hecho de que tú seas imparcial, objetivo, sino que el pueblo te conciba como tal, para que genere la suficiente confianza en el pueblo de que tú vas a ser un fiel defensor de sus derechos, pero también de tú tener la suficiente fuerza moral y la suficiente independencia para tú poder acercarte a los funcionarios que violan los derechos fundamentales y tú tener la suficiente fuerza moral para poder exigir. Entonces yo creo que es un gran reto. Pienso que de esto va a salir
o más fortalecida o más disminuida la democracia. Yo pienso que va a salir fortalecida. El país está consciente del rol que debe jugar en este momento, los poderes públicos están conscientes de que este país ya no es el país de hace 20 años, hace 15 años. Esta es una sociedad del conocimiento, es una sociedad informada, es una sociedad que exige más. Estamos frente a un pueblo, estamos frente a personas que ya no los podemos manipular ni engañar. Entonces todo esto conduce a los poderes públicos a tomar decisiones correctas, decisiones acertadas. Pero hay una realidad. La dilación en la decisión de quién debe ser el defensor del pueblo sugiere soterradamente que hay una negociación política para evitar que el más evaluado sea el designado como, ¿no le parece? Yo creo que, yo no me atrevo a especular sobre eso. Y lo primero que hay antecedentes ya. Cuando se designa a la actual defensora del pueblo, que es doña Zoila Martínez, con quien tuve el placer de trabajar desde que inició el defensor del pueblo hasta que se cumplieron los 6 años, lo primero es que no va a quedar acéfala porque hasta que no se designa el nuevo defensor del pueblo, ella seguirá desempeñando tal función. Sin embargo, la ley del año 2001, es la ley número 19-01, y del año 2001 hasta el año 2013 no se designó defensor del pueblo. De hecho, hubo muchos debates con ternas que se sometieron de la Cámara de Diputados al Senado en varias ocasiones, en el año 2001, 2002, 2003, entró en una fase como en un limbo jurídico hasta que finalmente se retomó el tema 3 años después de la nueva Constitución Dominicana, en el 2013, Ahora, que vuelven a someter los candidatos. Es por 6 años, ¿no? Un cuatrienio y medio de constitucional. Sí. Yo entiendo eso porque eso le da más libertad y lo hace más independiente las decisiones del defensor del pueblo. Pero el tiempo que la señora, el defensor del pueblo ha estado ejerciendo por encima del plazo para el cual fue escogido, ¿se le aplica al nuevo defensor del pueblo? No. Es a partir del momento de su De la elección. asignación, que es lo que dice la ley y la Constitución. Sí. Ahora, sería interesante ver usted que tomó parte y participó durante mucho tiempo como funcionario de la Defensoría del Pueblo, que citara un caso emblemático, un caso emblemático que le demuestre al pueblo que realmente esa posición tiene un significado y es un sólido bastión de defensa de los derechos ciudadanos. En la conferencia y en la clase siempre cito este caso porque de 1.200 casos que entraban al año, obviamente para mí decidir cuál es que voy a citar es un poco selectivo. Pero le puedo decir que el caso de Cueva La Maravilla creo que es el caso más importante porque reúne todas las características que son jurídicamente importantes para la figura. Reúne todo lo que tiene que ver con derecho fundamental a la protección y conservación del patrimonio ecológico. Estamos hablando de millones de metros que es área protegida y parque nacional. Tiene que ver con actuaciones administrativas en el que el Estado entregó a modo de donación un patrimonio público. O sea, tenemos, por un lado, Parque Nacional, patrimonio público, actuaciones de la administración pública por parte del Poder Ejecutivo, entregando esas tierras. ¿No? Eso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo. ¿Y la decisión cuál fue? No, eso quedó en manos de la justicia en ese caso, pero ya eso no es responsabilidad del defensor del pueblo. Bueno, en el momento que entra el sistema de justicia, ya eso es responsabilidad del tribunal. Precisamente eso es lo que quería resaltar y vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la pausa, que a pesar de lo que dice la ley y los poderes que la ley y la Constitución le otorgan al defensor del pueblo, la estructura del Estado dominicano hace que sea muy difícil que el defensor del pueblo pueda cumplir con la función que le ha sido asignada. Vamos a hacer una breve pausa, continúen con nosotros porque Edición Nocturna regresa después de ella.